¿Sabías que un humilde pescador galileo llegó a convertirse en la figura clave de la iglesia primitiva y en la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia? La vida de Simón Pedro está llena de momentos extraordinarios, desde caminar sobre el agua con Jesús hasta negarlo 3 veces en su momento más oscuro, solo para ser restaurado y transformado en el líder audaz que predicó el Evangelio con poder. Pero, ¿cómo logró este hombre común superar sus errores y convertirse en un mártir por la fe? En este video descubrirás los secretos de su transformación, sus momentos de mayor valentía y las lecciones eternas que nos dejó. Acompáñanos mientras exploramos la vida de Pedro, el discípulo apasionado, el predicador audaz y el mártir valiente, cuya historia impactará profundamente tu fe y tu perspectiva espiritual. Simón Pedro, el apóstol impulsivo y apasionado, es una de las figuras más fascinantes y centrales del Nuevo Testamento. Desde sus humildes comienzos como pescador en Galilea hasta convertirse en la roca sobre la cual Jesús fundaría su iglesia, la vida de Pedro está llena de momentos impactantes, decisiones difíciles y transformaciones espirituales profundas. Su historia no es solo un testimonio de fe y liderazgo, sino también una lección sobre la gracia, el perdón y el llamado divino. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? ¿Cómo su transformación de un hombre común a un líder extraordinario cambió el curso de la historia cristiana? Acompáñanos mientras exploramos esta historia bíblica impactante. Antes de convertirse en Pedro, la figura central en la iglesia primitiva, Simón era un pescador humilde de Galilea. Nacido en Betsaida, Juan capítulo 1, versículo 44, una pequeña localidad a orillas del mar de Galilea, vivió y trabajó en la cercana ciudad de Capernaum, un próspero centro de comercio marítimo. La pesca no solo era su ocupación, sino también su estilo de vida. La rutina diaria de Simón estaba marcada por el trabajo arduo, largas noches en el mar y la lucha constante por obtener una buena captura para sostener a su familia. Su vida como pescador reflejaba la resiliencia y la determinación necesarias para enfrentar los desafíos diarios, cualidades que más tarde definirían su liderazgo en la iglesia. Galilea, una región diversa en su población y cultura, era un lugar de encuentro entre judíos y gentiles, lo que ofrecía una perspectiva única para alguien como Simón, cuya vida se desarrollaba en esta encrucijada cultural. Este trasfondo lo preparó para su posterior papel como líder en una iglesia que se extendería más allá de las fronteras del judaísmo hacia los gentiles. Aunque su ocupación parecía ordinaria, la providencia divina ya estaba obrando en su vida, moldeándolo para un propósito mayor. La vida de Simón cambió radicalmente el día en que su hermano Andrés, también pescador, lo presentó a Jesús. Según Juan capítulo 1, versículo 42, Andrés le dijo emocionado: «Hemos encontrado al Mesías». Este encuentro marcó el comienzo de una relación transformadora entre Jesús y Simón. Fue en este momento cuando Jesús lo miró directamente y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Este cambio de nombre no fue casual, simbolizaba el nuevo propósito que Dios tenía para él. Cefas en arameo y Pedro en griego significan roca, anticipando su papel como el fundamento sobre el cual Jesús construiría su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Este encuentro inicial no solo cambió la vida de Simón, sino que también marcó el inicio de su formación espiritual. Jesús vio en él no solo a un pescador común, sino a un líder en potencia, alguien capaz de llevar el mensaje del Evangelio a los rincones más lejanos del mundo conocido.
Este momento revela el poder transformador de la llamada divina, que toma a las personas en sus circunstancias más comunes y las eleva a propósitos extraordinarios. El llamado formal de Jesús a Simón, registrado en Mateo capítulo 4, versículo 19, fue directo y claro: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Simón y su hermano Andrés, sin dudar, dejaron sus redes y lo siguieron. Este acto de obediencia inmediata refleja la profundidad del impacto que Jesús tuvo en ellos desde su primer encuentro. Dejar sus redes no solo significaba abandonar su medio de vida, sino también renunciar a la seguridad y comodidad de lo conocido para embarcarse en una misión llena de incertidumbres pero guiada por la promesa de un propósito mayor. Este llamado no solo transformó a Simón, sino que también sentó un precedente para el discipulado cristiano, un compromiso total y una disposición para seguir a Cristo sin importar el costo. La imagen de dejar las redes y convertirse en pescadores de hombres simboliza la transición de una vida enfocada en lo material a una vida dedicada a lo espiritual, a buscar y traer almas al reino de Dios. La llamada de Jesús a Simón no fue un simple cambio de ocupación, sino el inicio de una transformación profunda que definiría su identidad y su propósito. Desde los humildes comienzos de un pescador galileo hasta su destino como apóstol y líder de la Iglesia, la vida de Simón Pedro es un testimonio del poder del llamado divino y la disposición humana para responder a él. Pedro, junto con Santiago y Juan, formó parte del círculo más cercano de Jesús, una distinción que le permitió presenciar algunos de los eventos más trascendentales del ministerio de Cristo. Este grupo selecto de discípulos estuvo presente en momentos únicos, como la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículos del 35 al 43, la transfiguración en el monte, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, y la oración en el huerto de Getsemaní, Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. La inclusión de Pedro en este círculo íntimo muestra la confianza y el propósito que Jesús tenía para él como líder clave en la iglesia naciente. Estos eventos no solo fortalecieron la fe de Pedro, sino que también le brindaron una visión más profunda del propósito y la identidad de Jesús como el Mesías. Por ejemplo, en la transfiguración, Pedro vio a Jesús hablar con Moisés y Elías, una confirmación visual de que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas. Aunque su reacción fue impulsiva, queriendo construir 3 enramadas para honrar a los 3, Mateo capítulo 17, versículo 4, este momento marcó un punto crucial en su comprensión del reino de Dios. Como testigo de muchos milagros de Jesús, Pedro tuvo oportunidades invaluables para aprender sobre la fe y el poder de Dios. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando Jesús caminó sobre el agua hacia los discípulos en medio de una tormenta, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. En un acto de fe y valentía, Pedro pidió caminar hacia Jesús sobre el agua, y Jesús le concedió su deseo. Mientras mantenía su mirada fija en Jesús, Pedro caminó sobre el agua, pero cuando se dejó abrumar por el miedo y las olas, comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame», y Jesús lo tomó de la mano, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este evento encapsula tanto las fortalezas como las debilidades de Pedro. Por un lado, muestra su disposición a confiar en Jesús y a tomar riesgos basados en esa confianza. Por otro lado, evidencia su vulnerabilidad a la duda cuando enfrenta dificultades. Este episodio se convierte en una lección poderosa sobre la importancia de mantener la fe incluso en medio de las tormentas de la vida.
La personalidad de Pedro era apasionada, impulsiva y a menudo conflictiva, pero estas características lo hacían único entre los discípulos. Su carácter lo llevó a momentos de gran valentía, como su declaración audaz de que nunca abandonaría a Jesús, Mateo capítulo 26, versículo 33. Sin embargo, esa misma impulsividad lo llevó a cometer errores, como cortar la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, durante el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, Juan capítulo 18, versículo 10. Este rasgo de Pedro también se manifestó cuando confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 16, versículo 16, una declaración que le valió ser llamado la roca de la iglesia. Sin embargo, pocos versículos después, fue reprendido por Jesús por tratar de impedir su camino hacia la cruz, Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Estos altibajos en su carácter no solo humanizan a Pedro, sino que también resaltan cómo Jesús podía ver más allá de sus debilidades y enfocarse en su potencial como líder transformado por la gracia divina. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo, donde Jesús hizo una pregunta crucial a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo capítulo 16, versículo 15. En una demostración de fe y revelación divina, Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 16, versículo 16. Este reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús marcó un punto de inflexión en el ministerio de Pedro y en la relación entre él y el Maestro. La respuesta de Jesús a esta confesión fue igualmente trascendental: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Al llamarlo roca, Jesús no solo reconoció la fe de Pedro, sino que también profetizó su papel como líder fundamental en la construcción de la iglesia. Este momento estableció el llamado de Pedro como un pilar del movimiento cristiano, a pesar de sus futuras fallas y debilidades. En el mismo contexto, Jesús otorgó a Pedro las llaves del reino de los cielos, un símbolo de autoridad espiritual sin precedentes, Mateo capítulo 16, versículo 19. Este acto simbolizó el papel de Pedro como administrador del Evangelio y líder de la iglesia naciente. Las llaves representaban la autoridad para abrir y cerrar, lo que ha sido interpretado como la capacidad de predicar el mensaje de salvación y de establecer las bases de la doctrina cristiana. En el libro de los Hechos, vemos el cumplimiento de esta promesa cuando Pedro predica el primer sermón en el día de Pentecostés, abriendo las puertas del reino de los cielos a miles de personas que creyeron en Jesús como el Mesías. Asimismo, fue Pedro quien llevó el mensaje del Evangelio a los gentiles, como se relata en su encuentro con Cornelio, Hechos capítulo 10, mostrando que la salvación no estaba limitada a los judíos, sino que estaba disponible para toda la humanidad. La declaración de Jesús de que Pedro sería la roca de la iglesia no fue una recompensa por su perfección, sino un reconocimiento de su potencial transformado por la gracia de Dios. Aunque Pedro era impulsivo y a veces falto de entendimiento, Jesús vio más allá de sus defectos, confiando en que, bajo la guía del Espíritu Santo, se convertiría en un líder fuerte y valiente. Este llamado al liderazgo no estaba exento de desafíos. En varias ocasiones, Pedro fue probado en su fe y su capacidad para liderar. Su confesión en Cesarea de Filipo fue seguida poco después por una reprimenda de Jesús, cuando Pedro trató de impedir que el Maestro hablara de su muerte, Mateo capítulo 16,
versículos del 21 al 23. Este contraste muestra la lucha interna de Pedro entre sus intenciones humanas y su llamado divino. Uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la vida de Pedro es su negación de Jesús, un evento que marcó profundamente su vida espiritual. Durante la última cena, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, Mateo capítulo 26, versículo 34. Pedro, lleno de confianza en sí mismo, protestó diciendo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo capítulo 26, versículo 35. Sin embargo, la realidad de los acontecimientos mostró la fragilidad humana de Pedro frente al temor y la presión. La negación de Pedro tuvo lugar en el patio del sumo sacerdote, después de que Jesús fuera arrestado. Mientras estaba sentado con otros, una sirvienta lo reconoció como uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó rotundamente, diciendo: no sé lo que dices. Mateo capítulo 26, versículo 70. Esto se repitió 2 veces más, cada vez con mayor énfasis, hasta que finalmente juró no conocer a Jesús. Inmediatamente después, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Lleno de remordimiento, salió y lloró amargamente. Mateo capítulo 26, versículos del 75 al 76. Este momento es significativo porque muestra cómo incluso aquellos con una fe sólida pueden tropezar cuando enfrentan el miedo y la presión. La negación de Pedro no fue solo un fallo de carácter, sino un recordatorio de la lucha interna entre el deseo de seguir a Cristo y las debilidades humanas. El profundo arrepentimiento de Pedro después de su negación es una de las características más conmovedoras de su historia. Su llanto amargo no fue simplemente un acto de desesperación, sino una expresión de su conciencia quebrantada y su dolor por haber fallado a su maestro. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida espiritual, llevándolo a una mayor humildad y dependencia de la gracia de Dios. El remordimiento de Pedro también nos recuerda que Dios no busca perfección, sino corazones contritos y dispuestos a arrepentirse. Aunque Pedro cayó en un momento crítico, su arrepentimiento abrió el camino para su restauración. Este evento muestra que el fracaso no es el final para quienes buscan sinceramente el perdón y la reconciliación con Dios. La negación de Pedro es una lección poderosa sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Este episodio revela que incluso los líderes espirituales más comprometidos son susceptibles a fallar cuando dependen de su propia fuerza en lugar de la fortaleza de Dios. Pedro, que había caminado sobre el agua y confesado a Jesús como el Cristo, cayó ante el temor de ser asociado con él. Sin embargo, este momento de debilidad también resalta el poder redentor de la gracia de Dios. A través de su fracaso, Pedro aprendió una lección esencial, que la verdadera fuerza proviene de reconocer nuestra debilidad y confiar plenamente en el poder de Dios. Esta experiencia transformó a Pedro, preparándolo para ser el líder humilde, valiente y compasivo que la iglesia primitiva necesitaría. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro transformador con Pedro que restauró su relación y confirmó su llamado. Este evento es narrado en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Jesús apareció a los discípulos junto al mar de Tiberíades, donde, tras un milagroso hallazgo de peces, compartieron una comida en la orilla. Fue allí donde Jesús se dirigió específicamente a Pedro y le preguntó 3 veces: ¿me amas? Esta pregunta reflejaba las 3 ocasiones en las que Pedro lo había negado, y cada respuesta afirmativa de Pedro simbolizaba una oportunidad de restauración.
La insistencia de Jesús en preguntar 3 veces no fue casual. Fue un acto intencional para que Pedro enfrentara su negación y reafirmara su amor y compromiso. Pedro respondió con humildad: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Juan capítulo 21, versículo 17. Este diálogo no solo restauró a Pedro emocional y espiritualmente, sino que también demostró que Jesús lo había perdonado completamente y seguía confiando en él para liderar a su iglesia. En este mismo encuentro, Jesús le encomendó a Pedro la tarea de apacentar sus ovejas, Juan capítulo 21, versículo 17. Este encargo simbolizaba el papel de Pedro como pastor espiritual, responsable de guiar y cuidar a los creyentes. La repetición de este mandato subrayó la importancia de su llamado y la responsabilidad que tendría como líder de la iglesia primitiva. Este momento fue profundamente significativo para Pedro, ya que no solo marcó su restauración, sino que también confirmó su propósito. Jesús no eligió a Pedro porque fuera perfecto, sino porque su experiencia de fracaso y arrepentimiento lo había preparado para ser un líder compasivo y comprensivo. Este encargo reflejaba la gracia de Dios, que transforma las debilidades humanas en fortalezas para su propósito. El encuentro con Jesús resucitado marcó un punto de inflexión en la vida de Pedro. Desde ese momento, vemos a un hombre transformado, lleno de una nueva confianza y valentía para cumplir su misión. Este cambio es evidente en el libro de los Hechos, donde Pedro se convierte en un predicador audaz y un líder espiritual, dispuesto a enfrentar persecución y desafíos por la causa de Cristo. El proceso de restauración no solo benefició a Pedro, sino que también lo preparó para ser un modelo de arrepentimiento y renovación para otros. Su experiencia personal de caída y redención le permitió ministrar con empatía y compasión, sabiendo que la gracia de Dios está disponible para todos. El día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, fue un momento trascendental en la vida de Pedro y en la historia de la iglesia cristiana. En este día, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar cuando de repente, un estruendo como el de un viento recio llenó la casa. Lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento marcó el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Consolador, que guiaría a los discípulos y les daría poder para ser testigos en todo el mundo. Para Pedro, este momento representó un punto de transformación total. Hasta entonces, había mostrado valentía mezclada con dudas e impulsividad, pero la llenura del Espíritu Santo lo capacitó para actuar con autoridad y claridad. Pentecostés no solo le dio a Pedro el poder espiritual necesario para liderar, sino también la confianza para proclamar el Evangelio con valentía. El Espíritu Santo transformó a un hombre que antes había negado a Jesús en alguien dispuesto a enfrentarse a las multitudes y las autoridades religiosas. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro se levantó en medio de la multitud y predicó el primer sermón de la iglesia cristiana, Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 41. Este discurso fue un momento crucial, no solo para Pedro como líder, sino para el nacimiento de la iglesia primitiva. Ante una multitud que estaba confundida por los eventos sobrenaturales del día, Pedro explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel, quien habló sobre la venida del Espíritu Santo en los últimos días, Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Pedro centró su mensaje en la identidad de Jesús como el Mesías, destacando su muerte, resurrección y exaltación. Proclamó con valentía que Jesús, a quien ellos habían crucificado,
había sido hecho Señor y Cristo por Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36. Su sermón fue claro, directo y lleno de convicción, llevando a los oyentes a preguntar: ¿qué haremos, hermanos? Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro les respondió con el llamado al arrepentimiento, al bautismo en el nombre de Jesucristo y a recibir el don del Espíritu Santo. El impacto del sermón de Pedro fue asombroso. Según Hechos capítulo 2, versículo 41, cerca de 3,000 personas aceptaron su mensaje, se arrepintieron y fueron bautizadas ese mismo día. Este evento no solo marcó el inicio de la expansión de la Iglesia, sino que también confirmó a Pedro como el líder espiritual que Jesús había previsto. Su capacidad para conectar con la multitud y su disposición a proclamar el Evangelio con poder demostraron la obra del Espíritu Santo en su vida. La conversión masiva en Pentecostés fue una demostración del poder transformador del mensaje del Evangelio y la eficacia de un líder guiado por el Espíritu. Estas 3,000 personas no solo se unieron a la fe cristiana, sino que también formaron la base de la comunidad de creyentes que continuaría creciendo exponencialmente. Este evento fue el inicio de un movimiento global que sigue impactando al mundo hoy. El día de Pentecostés no solo transformó a Pedro, sino que también estableció los cimientos de la iglesia primitiva. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. La comunidad que nació ese día estaba unida por el Espíritu Santo, comprometida con las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. Pedro asumió un papel central en la organización y liderazgo de esta comunidad, guiándola en sus primeros pasos y estableciendo las bases para su crecimiento. El liderazgo de Pedro en este contexto fue crucial. No solo predicó con valentía, sino que también ayudó a estructurar la vida de los creyentes, fomentando la unidad y asegurándose de que todos fueran instruidos en la fe. Pentecostés no fue solo un evento histórico, sino el comienzo de una nueva era para Pedro, la Iglesia y el mensaje del Evangelio. Tras el día de Pentecostés, Pedro comenzó a desempeñar un papel central como líder en la Iglesia primitiva. Uno de los aspectos más destacados de su ministerio fue la realización de milagros, que no solo confirmaban su autoridad como apóstol, sino que también servían como testimonio del poder de Dios. Uno de los primeros y más memorables milagros fue la sanación del hombre cojo en la puerta del templo, conocida como la Puerta Hermosa. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Este hombre, lisiado desde su nacimiento,
pedía limosna diariamente en el templo. Cuando Pedro y Juan pasaron por allí, Pedro, en lugar de darle dinero, declaró: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Al instante, el hombre fue sanado, saltando y alabando a Dios. Este milagro no solo atrajo la atención de la multitud, sino que también ofreció a Pedro la oportunidad de predicar nuevamente el Evangelio. Pedro explicó que la sanidad no provenía de él mismo, sino del poder de Jesús resucitado. Este evento subrayó que los apóstoles no solo llevaban un mensaje, sino que también representaban la presencia viva del reino de Dios entre ellos. Otro milagro significativo fue la resurrección de Tabita, también conocida como Dorcas, en la ciudad de Jope, Hechos capítulo 9, versículos del 36 al 42. Tabita era una mujer conocida por su caridad y buenas obras, y su muerte fue un golpe devastador para la comunidad. Pedro fue llamado al lugar, y después de orar, le dijo: «Tabita, levántate». Al abrir los ojos, Tabita se sentó y fue presentada viva a los creyentes. Este acto no solo devolvió la vida a Tabita, sino que también fortaleció la fe de muchos, llevando a muchas personas a creer en el Señor. El liderazgo de Pedro no solo se limitó a predicar y realizar milagros, también fue clave en la toma de decisiones doctrinales importantes para la Iglesia. En el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos capítulo 15, Pedro jugó un papel crucial al abordar una de las primeras grandes controversias de la Iglesia, la inclusión de los gentiles. Algunos creyentes judíos insistían en que los gentiles debían cumplir con la ley mosaica, incluida la circuncisión, para ser salvos. Esto planteó un desafío significativo, ya que la Iglesia comenzaba a expandirse entre las naciones. En el concilio, Pedro se levantó y recordó cómo Dios había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, sin requerir que observaran la ley mosaica. Declaró con valentía: «Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Hechos capítulo 15, versículos del 8 al 9. Este argumento fue decisivo, y el concilio concluyó que los gentiles no estaban obligados a seguir las leyes judías, salvo por algunas instrucciones básicas para fomentar la convivencia con los creyentes judíos. El papel de Pedro en este concilio fue fundamental para definir la naturaleza inclusiva del Evangelio y establecer la base de la salvación por gracia, sin las obras de la ley. Su liderazgo en este contexto mostró su capacidad para mediar en situaciones complejas y defender la verdad del Evangelio con firmeza. Como pastor de la Iglesia, Pedro también se encargó de guiar a los creyentes en tiempos de persecución y desafíos. En sus cartas, particularmente en 1 Pedro, exhortó a los cristianos a mantener su fe y a perseverar en medio del sufrimiento. Pedro enfatizó que el sufrimiento no solo era una realidad de la vida cristiana, sino también una oportunidad para glorificar a Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Estas palabras fueron un consuelo y una guía para los creyentes que enfrentaban hostilidad y oposición. Además de su enseñanza, Pedro mostró una preocupación constante por la unidad de la Iglesia. Su relación con Pablo y otros líderes apostólicos refleja su compromiso con la colaboración en la expansión del Evangelio. Aunque hubo desacuerdos, como el incidente en Antioquía narrado en Gálatas capítulo 2,
donde Pablo confrontó a Pedro por su actitud hacia los gentiles, estas tensiones no definieron su ministerio. En cambio, reflejan el esfuerzo continuo de Pedro por navegar los desafíos culturales y doctrinales mientras guiaba a una iglesia diversa. Después del día de Pentecostés, Pedro comenzó a expandir su ministerio más allá de Jerusalén, predicando en regiones como Samaria y Judea. Este movimiento fue significativo, ya que demostró la intención de la iglesia primitiva de llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras culturales y religiosas tradicionales. En Samaria, Pedro fue testigo de cómo el Evangelio llegaba a un grupo de personas que históricamente habían estado en conflicto con los judíos. Según Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17, cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos y les impusieran las manos para que recibieran el Espíritu Santo. La visita de Pedro a Samaria no solo fortaleció la fe de los nuevos creyentes, sino que también marcó un hito en la historia de la Iglesia al confirmar que el Evangelio era verdaderamente inclusivo. Este evento subrayó que la salvación y el don del Espíritu Santo no estaba limitada por barreras étnicas ni culturales. Pedro, como líder de la iglesia primitiva, jugó un papel crucial en validar esta expansión y en establecer la unidad entre los diferentes grupos de creyentes. Uno de los momentos más significativos en los viajes misioneros de Pedro fue su encuentro con Cornelio, un centurión romano que vivía en Cesarea, Hechos capítulo 10. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios que buscaba al Señor fervientemente, a pesar de no ser judío. En este contexto, Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró un lienzo que descendía del cielo, lleno de animales considerados impuros según la ley mosaica. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come», Hechos capítulo 10, versículo 13. Aunque inicialmente se resistió, la visión se repitió 3 veces, y Pedro comprendió que Dios no hacía acepción de personas y que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones. Cuando llegó a la casa de Cornelio, Pedro predicó el mensaje de salvación en Cristo, enfatizando que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 35. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, incluyendo a los gentiles, quienes comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios. Este evento no solo confirmó la inclusión de los gentiles en la iglesia, sino que también marcó un punto de inflexión en la expansión del Evangelio hacia el mundo gentil. Este encuentro transformó no solo la vida de Cornelio y su familia, sino también la perspectiva de Pedro y de la iglesia primitiva. A partir de este momento, quedó claro que el Evangelio no estaba limitado por fronteras culturales ni religiosas y que el mensaje de salvación era para todos. Los viajes misioneros de Pedro no se limitaron a Samaria, Judea y Cesarea. Según las tradiciones cristianas, Pedro continuó llevando el Evangelio a otras regiones, estableciendo comunidades de creyentes y fortaleciendo la fe de las iglesias ya existentes. Aunque Hechos de los Apóstoles se enfoca principalmente en los viajes de Pablo después de este punto, se cree que Pedro desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo en Asia Menor y posiblemente en Roma. Cada viaje de Pedro estuvo marcado por desafíos, desde la oposición de las autoridades religiosas judías hasta los riesgos de predicar en tierras extranjeras. Sin embargo, su compromiso con la misión que Jesús le había encomendado nunca flaqueó. En cada lugar que visitaba,
Pedro no solo proclamaba el Evangelio, sino que también modelaba la fe en acción, realizando milagros, enseñando y guiando a los creyentes en su caminar espiritual. Pedro es autor de 2 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, 1 Pedro y 2 Pedro. Estas cartas, dirigidas a los creyentes esparcidos en diversas regiones del Imperio Romano, ofrecen instrucción, aliento y corrección, abordando temas esenciales para la vida cristiana. Aunque breves en extensión, las cartas de Pedro tienen un impacto teológico y pastoral significativo, reflejando su madurez como líder y pastor espiritual. En 1 Pedro, escrita probablemente desde Roma, Pedro se dirige a los cristianos que enfrentaban persecuciones, animándolos a permanecer firmes en su fe y a recordar que su esperanza estaba en la herencia eterna prometida por Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. En esta carta, Pedro también aborda el sufrimiento como parte integral de la vida cristiana, enseñando que, al igual que Cristo sufrió, los creyentes también están llamados a glorificar a Dios en medio de sus pruebas. La carta tiene un tono pastoral, orientado a fortalecer a los creyentes y a animarlos a mantener su testimonio a pesar de las adversidades. En 2 Pedro, escrita posiblemente al final de su vida, Pedro se enfoca en advertir a los creyentes sobre la presencia de falsos maestros y en exhortarlos a crecer en el conocimiento de Cristo. Esta epístola destaca por su énfasis en la autoridad de las Escrituras y en la importancia de la pureza doctrinal. Pedro les recuerda a los creyentes que la paciencia de Dios no debe interpretarse como tardanza, sino como una oportunidad para el arrepentimiento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. También los anima a vivir vidas santas en anticipación del regreso de Cristo. Las cartas de Pedro abordan varios temas fundamentales que siguen siendo relevantes para los cristianos de todas las épocas. Uno de los temas centrales es la santidad. En 1 Pedro capítulo 1, versículos del 15 al 16, Pedro exhorta a los creyentes a ser santos en toda su manera de vivir, recordándoles que Dios es santo. Esta enseñanza subraya que la vida cristiana implica un compromiso constante con la pureza moral y espiritual. Otro tema prominente es la sumisión a la autoridad. Pedro instruye a los creyentes a someterse a las autoridades humanas, incluso cuando éstas sean injustas, como una forma de testimonio cristiano. 1 Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 20. Esta enseñanza, aunque desafiante, refleja el llamado a imitar a Cristo, quien sufrió con paciencia y obediencia. El sufrimiento por la fe es otro tema recurrente en las cartas de Pedro. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, Pedro alienta a los creyentes a no avergonzarse cuando sufran como cristianos, sino a glorificar a Dios en tales circunstancias. Este enfoque en el sufrimiento como parte del discipulado cristiano ofrece consuelo y propósito a los creyentes que enfrentan oposición por su fe. Las cartas de Pedro han tenido un impacto profundo en la teología cristiana y en la vida espiritual de los creyentes. Sus palabras han sido una fuente de consuelo para aquellos que enfrentan persecución y una guía para quienes buscan vivir vidas santas en medio de un mundo hostil. Los escritos de Pedro reflejan no solo su autoridad como apóstol, sino también su corazón pastoral, su profundo conocimiento de las Escrituras y su experiencia personal con Cristo. La influencia de estas cartas va más allá de su época. A lo largo de los siglos, los cristianos han encontrado en las palabras de Pedro inspiración para enfrentar pruebas, mantener la fidelidad a la verdad y anticipar con esperanza el regreso de Cristo. Su énfasis en la santidad, la obediencia y la perseverancia sigue resonando en la Iglesia contemporánea, demostrando la relevancia eterna de su mensaje.
Antes de su martirio, Pedro recibió una profecía directa de Jesús sobre cómo terminaría su vida. En Juan capítulo 21, versículos del 18 al 19, Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Este anuncio, aunque enigmático en su momento, fue una referencia clara a la crucifixión que Pedro enfrentaría como testimonio de su fe. Jesús no solo predijo el sufrimiento físico que Pedro soportaría, sino también su obediencia final y su compromiso inquebrantable con el Evangelio. La profecía de Jesús no fue una condena, sino un reconocimiento del crecimiento espiritual de Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, Pedro demostraría su amor y devoción por Cristo al entregar su vida en sacrificio. Este momento marcó un contraste significativo con su impulsividad y temor del pasado, mostrando cómo la gracia de Dios había moldeado su carácter. La promesa de que su muerte glorificaría a Dios, Juan capítulo 21, versículo 19, fue un consuelo para Pedro, quien entendió que su vida y su muerte tendrían un propósito eterno. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Este periodo estuvo marcado por una intensa persecución contra los cristianos, quienes fueron falsamente acusados por Nerón de provocar el gran incendio de Roma. Pedro, como líder prominente de la Iglesia, fue arrestado y llevado a juicio, enfrentando acusaciones que lo señalaban como una amenaza al orden romano. La forma específica de su muerte, según la tradición, fue la crucifixión, pero con una variación significativa. Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Este acto de humildad refleja la transformación total de Pedro, quien pasó de ser un hombre impulsivo y temeroso a un apóstol valiente y lleno de reverencia hacia Cristo. Aunque los detalles exactos del martirio de Pedro no están documentados en las Escrituras, su sacrificio es ampliamente aceptado y celebrado como un testimonio de fe inquebrantable. El martirio de Pedro tuvo un impacto profundo en la iglesia primitiva, inspirando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe a pesar de la persecución. Su muerte no solo selló su testimonio como seguidor de Cristo, sino que también destacó el costo del discipulado y la profundidad del amor que Pedro tenía por su Salvador. El sacrificio final de Pedro dejó un legado imborrable en la historia cristiana. Su martirio no fue solo un evento trágico, sino una declaración poderosa de su fe y de la verdad del Evangelio. La disposición de Pedro a enfrentar la muerte con valentía demostró que el Evangelio de Cristo era más valioso que cualquier cosa terrenal, incluida su propia vida. Este acto de entrega total continúa siendo un ejemplo para los creyentes de todas las generaciones. La tumba de Pedro en Roma, situada bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se convirtió en un lugar de peregrinación y reverencia. Este sitio no solo honra su memoria, sino que también simboliza su papel como pilar de la Iglesia y su impacto duradero en la fe cristiana. La vida de Pedro, culminada en su martirio, ilustra cómo Dios puede transformar a una persona común en un instrumento poderoso para su gloria. Pedro, como uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, asumió un papel destacado entre los apóstoles desde el inicio. Su personalidad impulsiva y su disposición a tomar la iniciativa lo convirtieron en un portavoz natural del grupo. En múltiples ocasiones, Pedro actuó como representante de los apóstoles, ya sea haciendo preguntas a Jesús en nombre de todos o hablando en momentos clave.
Por ejemplo, fue Pedro quien preguntó a Jesús sobre el significado de sus parábolas, Mateo capítulo 15, versículo 15, y quien expresó la fe colectiva al declarar: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo capítulo 16, versículo 16. A pesar de su liderazgo evidente, la relación de Pedro con los otros apóstoles no estuvo exenta de tensiones. Una de las dinámicas más interesantes fue su interacción con Juan, quien también tenía una relación cercana con Jesús. Ambos fueron testigos de momentos cruciales, como la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo. Aunque las Escrituras no detallan rivalidades abiertas, es probable que existiera una dinámica de competencia natural entre los apóstoles, dada la prominencia de Pedro y Juan. En la iglesia primitiva, Pedro tuvo que equilibrar su liderazgo con la colaboración en equipo. Aunque era un líder destacado, Pedro trabajó junto a los otros apóstoles para tomar decisiones importantes, como se ve en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Este espíritu de unidad fue esencial para establecer las bases de la iglesia primitiva y para enfrentar los desafíos que surgían con la expansión del Evangelio. La relación de Pedro con los otros apóstoles fue fundamental para el éxito de la misión de la iglesia primitiva. A pesar de las diferencias culturales y de personalidad, los apóstoles trabajaron juntos para llevar el Evangelio a las naciones. Pedro, como líder de los judíos cristianos, tuvo que enfrentarse a desafíos significativos al intentar integrar a los gentiles en la comunidad de fe. Su visión en la casa de Cornelio marcó un punto de inflexión, demostrando que el Evangelio estaba destinado a todas las personas, independientemente de su origen. El incidente en Antioquía, narrado en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, ilustra tanto la tensión como la colaboración entre Pedro y Pablo. En esta ocasión, Pablo confrontó a Pedro públicamente por su conducta hacia los gentiles. Aunque este conflicto evidenció diferencias en la interpretación de la fe, también mostró la capacidad de los apóstoles para corregirse mutuamente y buscar la verdad del Evangelio. Este episodio subraya que, aunque Pedro tenía una posición de liderazgo, estaba dispuesto a recibir críticas y a aprender de sus errores. A través de su relación con los otros apóstoles, Pedro demostró la importancia de la unidad y la colaboración en la misión cristiana. La expansión del Evangelio no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de estos líderes, quienes, a pesar de sus diferencias, compartían un compromiso común con el llamado de Cristo. A pesar de sus fallas humanas, Pedro fue respetado por los otros apóstoles como un líder clave de la iglesia primitiva. Su valentía para predicar el Evangelio, su disposición a enfrentar persecución y su compromiso con la verdad lo hicieron digno de admiración. El respeto de los apóstoles hacia Pedro no solo se basaba en su cercanía con Jesús, sino también en su capacidad para liderar con humildad y compasión. El Concilio de Jerusalén es un ejemplo claro de cómo los otros apóstoles valoraban la opinión de Pedro. Su testimonio sobre la inclusión de los gentiles fue decisivo para resolver una de las controversias más importantes de la iglesia primitiva. Además, su papel como portavoz y su capacidad para tomar decisiones en momentos críticos consolidaron su posición como un pilar de la fe cristiana. En Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús dijo a Pedro: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Este pasaje es uno de los más significativos en la vida de Pedro, ya que marca un momento clave en el que Jesús le confirió autoridad espiritual.
El simbolismo de las llaves ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia cristiana, pero comúnmente se entiende como una señal de que Pedro tendría un papel fundamental en abrir las puertas del reino de los cielos a los creyentes. Las llaves no se refieren a un objeto físico, sino a la autoridad de Pedro para proclamar el Evangelio y establecer las bases de la Iglesia. Este poder de atar y desatar implica la capacidad de tomar decisiones doctrinales y disciplinarias en el contexto de la comunidad cristiana. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, Pedro utilizó esta autoridad al predicar el mensaje de salvación, trayendo a miles al reino de Dios. Looking for a protein shake that tastes as good as it performs? Meet Rockin' Protein Max. Packed with 50 grams of fuel, it'll help you keep up when your day won't slow down. And because it's always creamy and never chalky, every sip tastes great. Even better, it's lactose-free and has 0 added sugar. It's not every day you find a protein shake you actually want to finish. Catch Rockin' Protein in the dairy cooler at a store near you. Rockin' Protein and Shamrock Farms are registered trademarks of Shamrock Foods Company. Asimismo, su papel en la inclusión de los gentiles en la Iglesia, comenzando con el encuentro con Cornelio, Hechos capítulo 10, fue una manifestación directa de este mandato divino. Como líder de la Iglesia primitiva, Pedro tuvo el privilegio de revelar y enseñar muchos de los misterios del reino de los cielos. A través de sus sermones, sus decisiones en momentos críticos y sus epístolas, Pedro ayudó a los creyentes a entender verdades profundas sobre la salvación, la gracia y el propósito de Dios para su pueblo. En sus cartas, Pedro exhorta a los cristianos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, recordándoles que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Además, Pedro enfatizó la esperanza en la segunda venida de Cristo, un tema central en sus escritos. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, describe el día del Señor como un evento que llegará como ladrón en la noche, exhortando a los creyentes a vivir en santidad y obediencia mientras esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Su enseñanza sobre la vida eterna y la herencia incorruptible que espera a los creyentes, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, refleja su comprensión profunda del reino de los cielos como una realidad presente y futura. La autoridad espiritual de Pedro no solo se manifestó en sus palabras, sino también en sus acciones. Como líder de la Iglesia, Pedro ejerció esta autoridad para guiar a los creyentes en tiempos de persecución y desafío doctrinal. Su capacidad para tomar decisiones, como en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, demostró su compromiso con la unidad y la verdad del Evangelio. Además, los milagros realizados por Pedro, como la sanación del cojo en la Puerta Hermosa, Hechos capítulo 3, y la resurrección de Tabita, Hechos capítulo 9, no solo confirmaron su autoridad como apóstol, sino que también señalaron el poder del reino de los cielos en acción. Estos actos eran una demostración tangible de que Pedro no operaba en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, quien respaldaba su liderazgo y su ministerio. La vida de Pedro es un ejemplo excepcional de cómo la gracia de Dios puede transformar a una persona común en un líder extraordinario. Cuando conocemos a Pedro en los Evangelios, lo vemos como un pescador impulsivo y apasionado, lleno de defectos humanos. Fue el hombre que, en un momento de valentía, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero que en otro instante se hundió por dudar. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. También fue quien prometió seguir a Jesús hasta la muerte, solo para negarlo 3 veces en una noche fatídica. Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Sin embargo, en cada una de estas fallas, la gracia de Dios se hizo evidente,
moldeándolo y fortaleciendo su carácter. La transformación de Pedro no fue instantánea, sino un proceso continuo de aprendizaje, corrección y restauración. Jesús, sabiendo las debilidades de Pedro, no lo rechazó después de su negación, sino que lo buscó y lo restauró amorosamente. En Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, vemos cómo Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, una para cada una de sus negaciones. Este acto no solo fue una forma de perdón, sino también una reafirmación de su llamado: apacienta mis ovejas. La gracia de Dios no solo perdonó a Pedro, sino que también lo empoderó para liderar y cumplir su propósito divino. El arrepentimiento de Pedro después de su negación de Jesús es uno de los momentos más conmovedores de su historia. Según Lucas capítulo 22, versículo 62, después de que negó a Jesús por tercera vez y escuchó el canto del gallo, Pedro salió y lloró amargamente. Estas lágrimas no fueron simplemente de remordimiento, sino de un arrepentimiento genuino que marcó un punto de inflexión en su vida espiritual. Fue en ese momento de quebrantamiento que Pedro comenzó a comprender la profundidad de su necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. El arrepentimiento de Pedro no lo dejó estancado en la culpa, en cambio, lo impulsó hacia una relación más profunda con Jesús. Este acto de humillación personal le permitió ser restaurado y equipado para su papel como líder de la iglesia primitiva. En sus epístolas, Pedro escribió con frecuencia sobre la importancia del arrepentimiento, animando a los creyentes a volverse a Dios y recibir su gracia. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, enfatizó que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas palabras reflejan no solo la experiencia personal de Pedro, sino también su comprensión de la naturaleza redentora de Dios. A lo largo de su vida, Pedro enfrentó innumerables desafíos que pusieron a prueba su fe, desde la persecución hasta el martirio inminente. Sin embargo, en cada circunstancia, Pedro mostró una perseverancia que solo podía venir de una confianza profunda en Dios. En sus cartas, alentó a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de pruebas severas. En 1 Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 7, escribió: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La perseverancia de Pedro no se basó en su propia fuerza, sino en la esperanza que tenía en Cristo. Sabía que el sufrimiento no era el final, sino un medio para glorificar a Dios y fortalecer su fe. Incluso cuando enfrentó su propio martirio, Pedro permaneció fiel, demostrando que su compromiso con el Evangelio era más fuerte que cualquier temor o adversidad. Este testimonio de perseverancia es una de las lecciones más poderosas de su vida, mostrando a los creyentes que, con la ayuda de Dios, es posible superar cualquier desafío. Pedro ocupa un lugar central en la tradición de la Iglesia Católica, que lo reconoce como el primer papa y el líder supremo de la Iglesia en su fundación. Este honor se basa en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje ha sido interpretado como la declaración de Jesús que designa a Pedro como el fundamento sobre el cual se construiría la iglesia, otorgándole autoridad espiritual única. En esta tradición,
Las llaves del reino de los cielos, dadas a Pedro, simbolizan su papel en guiar y administrar la Iglesia de Cristo. La Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se erige como un monumento al papel de Pedro en la historia de la Iglesia. Según la tradición, fue construida sobre el lugar donde Pedro fue martirizado y enterrado, y hoy en día es uno de los sitios de peregrinación más importantes del mundo. Además de ser una figura histórica, Pedro es venerado como un ejemplo de fe y obediencia, y su vida inspira a generaciones de creyentes a seguir el llamado de Cristo. La Iglesia Católica también ha desarrollado la doctrina de la sucesión apostólica, basada en la autoridad de Pedro. Según esta enseñanza, los papas actuales son los sucesores directos de Pedro, y su autoridad espiritual deriva de este linaje. Esta creencia subraya la continuidad de la fe y la conexión entre las enseñanzas de la Iglesia primitiva y las prácticas actuales. La Iglesia Ortodoxa también honra a Pedro como un líder fundamental en la Iglesia primitiva y como un apóstol cuyo testimonio fue crucial para la expansión del Evangelio. Sin embargo, en la tradición ortodoxa, Pedro no es visto como un líder exclusivo de la Iglesia Universal, sino como uno de los 12 apóstoles que compartían conjuntamente la responsabilidad de guiar a los creyentes. Esta perspectiva refleja un énfasis en la colegialidad y la igualdad entre los apóstoles. En la Iglesia Ortodoxa, Pedro es celebrado por su valentía, su fe y su papel en establecer las primeras comunidades cristianas. Los íconos y liturgias ortodoxas a menudo representan a Pedro junto con Pablo, enfatizando su colaboración en la misión del Evangelio. Esta representación conjunta subraya la importancia de la unidad y la cooperación en el liderazgo de la Iglesia. La tradición ortodoxa también destaca los escritos de Pedro y su martirio como una fuente de inspiración espiritual. En sus cartas, Pedro exhorta a los creyentes a vivir vidas santas y a permanecer firmes en la fe, temas que resuenan profundamente en la espiritualidad ortodoxa. Su ejemplo de arrepentimiento y transformación es especialmente significativo, recordando a los creyentes que la gracia de Dios puede redimir incluso las fallas más grandes. En el cristianismo protestante, Pedro es reconocido como uno de los apóstoles más influyentes y como un líder clave de la Iglesia primitiva. Aunque el protestantismo no acepta la doctrina católica de la primacía papal, valora profundamente el testimonio y las enseñanzas de Pedro, especialmente las contenidas en sus epístolas. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Estas cartas son vistas como una guía práctica para la vida cristiana,
abordando temas como el sufrimiento, la santidad y la perseverancia en la fe. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, puso un gran énfasis en las Escrituras como la única autoridad para la fe y la práctica cristiana. En este contexto, los escritos de Pedro adquirieron una importancia renovada, ya que ofrecían orientación directa sobre cómo los creyentes podían vivir de acuerdo con el Evangelio. Pedro fue visto como un modelo de humildad y arrepentimiento, características que resonaban con los ideales de la Reforma. En la tradición protestante, Pedro también es recordado como un ejemplo de cómo Dios utiliza a personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. Su vida, marcada por fallas humanas y redención divina, ofrece esperanza a los creyentes de que, sin importar sus errores, pueden ser transformados y usados para glorificar a Dios. El legado de Pedro ha dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo, sirviendo de inspiración para creyentes de todas las épocas. Su vida, desde sus humildes comienzos como pescador hasta su martirio como líder de la iglesia primitiva, muestra que Dios puede transformar a personas comunes en instrumentos extraordinarios para su propósito. Los errores de Pedro, como su negación de Cristo, no lo descalificaron, en cambio, se convirtieron en momentos de aprendizaje y redención. Este aspecto de su vida resuena profundamente con los creyentes, recordándoles que no importa cuán lejos hayan caído, siempre pueden regresar a Dios a través del arrepentimiento y la gracia. Además, la valentía de Pedro en el día de Pentecostés, cuando predicó con audacia a miles, y su disposición a enfrentar la persecución, muestran cómo el poder del Espíritu Santo puede transformar la debilidad en fuerza. Su ejemplo anima a los cristianos a vivir con valentía en su fe, incluso en un mundo que a menudo es hostil al Evangelio. Pedro se convierte así en un modelo de perseverancia, confianza en Dios y liderazgo centrado en el servicio. El mensaje que Pedro proclamó y defendió a lo largo de su vida fue simple pero profundo: la salvación viene únicamente a través de Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, declaró con valentía: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este mensaje, central en su predicación y en sus escritos, sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Las epístolas de Pedro también revelan su profundo compromiso con el Evangelio. En ellas, animó a los creyentes a vivir vidas santas, a someterse a la autoridad y a mantenerse firmes en medio de la persecución. Su enseñanza sobre la gracia, el sufrimiento y la esperanza en la segunda venida de Cristo continúa guiando a los cristianos en su caminar diario. Pedro no solo proclamó el Evangelio con palabras, sino que también lo vivió, demostrando con su vida y su martirio el poder transformador de la fe en Cristo. La historia de Pedro es, ante todo, un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Su transformación de un pescador impulsivo y a veces temeroso a un líder valiente y lleno de fe es un recordatorio de que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Pedro pasó de ser un hombre que dudaba y fallaba a ser la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. El martirio de Pedro, según la tradición, no fue el final de su historia, sino el sello de su fe y compromiso con Cristo. Su disposición a morir por el Evangelio no solo validó su mensaje, sino que también inspiró a generaciones de cristianos a seguir a Jesús sin importar el costo. Su vida es un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestras debilidades y fracasos para su gloria, siempre que estemos dispuestos a someternos a su voluntad.
Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro fue su experiencia en el día de Pentecostés, descrita en Hechos capítulo 2. Antes de este evento, Pedro, aunque comprometido, todavía mostraba momentos de inseguridad e impulsividad. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro experimentó una transformación profunda y visible. Llena del poder del Espíritu, su predicación en Pentecostés no solo fue audaz, sino también efectiva, llevando a la conversión de más de 3,000 personas en un solo día. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 41. Este evento marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Pedro, donde dejó de ser el hombre que había negado a Jesús por miedo, para convertirse en un predicador valiente y lleno de autoridad divina. Su mensaje en Pentecostés no solo anunció el cumplimiento de las profecías de Joel, sino que también proclamó a Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo, estableciendo las bases para la iglesia primitiva. Tras Pentecostés, el ministerio de Pedro estuvo lleno de milagros realizados a través del poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, Pedro sanó a un hombre cojo en la puerta hermosa del templo, un acto que no solo mostró la compasión de Dios, sino que también sirvió como testimonio del poder de Jesús resucitado. Este milagro atrajo la atención de multitudes, dándole a Pedro la oportunidad de predicar nuevamente el Evangelio. Otro milagro notable fue la resurrección de Tabita, Dorcas, narrada en Hechos capítulo 9, versículos del 36 al 42. Este acto de poder confirmó aún más el llamado de Pedro como un instrumento del Espíritu Santo para edificar y fortalecer la iglesia. Cada milagro realizado por Pedro no solo servía como una demostración de la autoridad divina, sino también como una herramienta para atraer a más personas al mensaje de salvación en Cristo. El Espíritu Santo no solo capacitó a Pedro para realizar milagros, sino que también lo guió en las decisiones clave que impactaron el crecimiento y la expansión de la iglesia. Un ejemplo claro de esto es el encuentro con Cornelio en Hechos capítulo 10. Antes de visitar a Cornelio, Pedro recibió una visión del Espíritu Santo que desafió sus creencias culturales y religiosas, enseñándole que el Evangelio estaba destinado a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Esta revelación marcó un momento histórico en la iglesia primitiva, ya que abrió las puertas para la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. La obediencia de Pedro al Espíritu Santo, a pesar de las críticas que recibió de algunos líderes judíos cristianos, demostró su disposición a seguir la voluntad de Dios incluso cuando era difícil o controvertido. La vida del apóstol Pedro es un testimonio vivo del poder transformador de la gracia de Dios. Desde sus humildes comienzos como pescador hasta su papel como líder de la iglesia primitiva y mártir por la fe, Pedro mostró que no importa cuán grandes sean nuestras fallas, Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos eternos. Su historia nos enseña la importancia del arrepentimiento, la perseverancia en la fe y la disposición a responder al llamado divino, incluso en los momentos más desafiantes. Pedro no solo proclamó el Evangelio con palabras, sino que lo vivió intensamente, demostrando con su valentía y sacrificio que el mensaje de Cristo vale más que cualquier cosa terrenal. Sus escritos y su ejemplo siguen siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todas las generaciones, animándonos a confiar en la gracia de Dios y a vivir con propósito y fe inquebrantable. La historia de Pedro no es solo la de un apóstol, sino la de un hombre común transformado por el poder de Dios para impactar al mundo. Hoy, su legado continúa,
recordándonos que todos, sin importar nuestras debilidades o errores, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para edificar su reino. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe y permitir que Dios obre en tu vida como lo hizo en... Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. ¿La de Pedro?